¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas el nombre de Michael Jackson? Probablemente piensas en el indiscutible rey del pop, en el guante blanco incrustado de diamantes, en los pasos de baile desafiando la gravedad, o en una vida rebosante de lujos inalcanzables, mansiones excéntricas y una fama internacional desmedida. Pero, ¿y si te dijera que todo ese brillo deslumbrante fue, en realidad, un sofisticado mecanismo de supervivencia? ¿Qué pasaría si te revelara que detrás de la sonrisa perfecta y el deslumbrante talento se escondía una de las almas más rotas, solitarias y atormentadas de la historia moderna? Olvida por un momento los millones de discos vendidos, las excentricidades y las gigantescas giras mundiales. Hoy vamos a desnudar la desgarradora realidad de un hombre cuya vida entera fue esculpida por la crueldad, la manipulación y un abuso sistemático que eclipsó su existencia. Si alguna vez creíste que su vida era digna de envidia y que sus problemas eran meras peculiaridades de un millonario, te equivocas profundamente. Prepárate para que tu percepción cambie por completo, porque el inicio de esta verdadera historia se esconde en la más absoluta y hostil precariedad. Nos trasladamos en el tiempo al sofocante mes de agosto de 1958. El escenario es Gary, Indiana, una pequeña y gris ciudad industrial cubierta perpetuamente por el humo de las fábricas de acero. Allí, en el seno de una familia de clase trabajadora que lucha desesperadamente contra la pobreza asfixiante, nace un niño destinado a reescribir para siempre la historia del entretenimiento. Su nombre, Michael Joseph Jackson. El panorama dentro de su hogar es tenso y abrumador. Sus padres, Joseph y Catherine, enfrentan la titánica tarea de mantener y criar a 9 hijos bajo un mismo techo. Catherine es el ancla emocional del hogar, una mujer de fe, sumamente cariñosa y protectora con sus pequeños. Sin embargo, la figura paterna es la otra cara de la moneda. Joseph Jackson es un hombre de disciplina férrea, consumido por la frustración de sus propios sueños musicales fracasados. Su determinación por sacar a la familia de la miseria es implacable, pero los crueles métodos que está a punto de implementar para lograrlo dejarán cicatrices imborrables y profundas en la frágil psique del pequeño Michael. Cuando Michael tiene apenas la tierna edad de 6 años, Joe nota que varios de sus hijos poseen un talento sobrenatural para la armonía y el ritmo. Casi de la noche a la mañana, la humilde casa familiar deja de ser un refugio seguro para transformarse en un implacable campo de entrenamiento militar. Joe funda el grupo musical y se autoproclama su manager, imponiendo un régimen físico y mental que destruiría los nervios de cualquier adulto. Joe no solo exigía la perfección absoluta, la arrancaba a base de terror puro y castigo físico. Durante los agotadores ensayos diarios, el patriarca se sentaba en una silla justo frente a los niños, con los ojos inyectados en exigencia, empuñando firmemente un cinturón de cuero, o, en sus arranques de mayor ira, cables de metal. Años más tarde, ya consagrado pero con el alma en pedazos, Michael revelaría este horror en televisión nacional. Confesaría, al borde de las lágrimas, cómo el simple hecho de ver a su padre sentarse en esa silla le provocaba ataques de pánico paralizantes y fuertes náuseas. Si no lo hacías bien, te destrozaba, relató. Los niños no cantaban ni ensayaban movidos por el amor al arte. Lo hacían impulsados por el miedo visceral a ser masacrados a golpes. Su inocencia y su infancia fueron brutalmente secuestradas. A pesar del infierno que se vivía a puertas cerradas, el plan de Joe da sus frutos de manera monstruosa. Los Jackson 5 comienzan a arrasar en los concursos de talentos, escalando desde los clubes nocturnos de mala muerte hasta firmar su primer gran y lucrativo contrato discográfico en 1967. El salto definitivo llega en 1969, cuando hacen su electrizante debut televisivo en el certamen Miss Black America. Millones de espectadores quedan hipnotizados, pero una estrella en particular eclipsa a todo el grupo, el pequeño Michael. Con tan solo 11 años, su potente voz, su carisma arrollador y sus impecables movimientos lo convierten en el líder indiscutible del quinteto. Ese mismo año, su sencillo I Want You Back explota comercialmente, coronándose como la canción número 1 en todo Estados Unidos. La prensa musical se rinde a sus pies, bautizándolo como un niño prodigio insuperable. Las cámaras lo adoran, pero en medio de los gritos y los aplausos, nadie se detiene a preguntar cómo está realmente el niño que sostiene el micrófono. Mientras el mundo entero celebra su ascenso meteórico al estrellato y la familia entera se muda a una lujosa mansión en Encino, California, Michael está pagando la factura más alta concebible. Dimensiona esta cruda realidad. Para cuando Michael Jackson cumplió apenas 20 años de edad, ya había publicado 18 álbumes completos. Hablamos de un promedio de más de un disco anual desde que tenía 6 años, compaginado con interminables giras, ensayos extenuantes y asfixiantes entrevistas. Para él, no existieron las fiestas de cumpleaños, ni los juguetes, ni las mañanas de Navidad. Su única realidad fue la frialdad de los reflectores y el sudor frío del terror bajo la inclemente mirada de su padre.
El tiempo avanza de manera inexorable, y aquel niño prodigio entra en la etapa adulta, pero no como un joven común, sino como un coloso de la industria que carga sobre sus hombros el peso asfixiante de una maquinaria multimillonaria. A finales de la década de los 70, el ídolo juvenil está listo para dar el salto definitivo hacia su emancipación artística. En 1979, Michael desata su verdadero potencial en solitario con el lanzamiento del disco Off the Wall. Este trabajo discográfico rompe los moldes preestablecidos de la época. Por primera vez en la historia musical, un solo álbum engendra 4 sencillos que escalan con fiereza hasta la cima de las listas de popularidad. Los galardones no se hacen esperar, otorgándole su primer gramófono dorado. Ante los ojos perplejos del mundo entero, Jackson parece ser imparable, una fuerza de la naturaleza bañada en oro, sudor y lentejuelas. No obstante, detrás de esa deslumbrante armadura de éxito comercial, el joven está librando una cruenta batalla contra demonios internos incontrolables. Ese mismo año de 1979, durante un ensayo rutinario y extenuante, Michael sufre una fuerte caída y se fractura la nariz. Esta lesión requiere una intervención médica inmediata con el fin de corregir problemas respiratorios severos. Sin embargo, este aparente accidente desencadenaría una avalancha estética mucho más compleja y trágica. La cirugía no solo curó la fractura, sino que afinó notoriamente sus rasgos faciales. ¿Cuál era el verdadero motivo oculto tras el bisturí? Las raíces de esta transformación son simplemente devastadoras. Durante toda su niñez y adolescencia, el hombre que debía ser su mayor protector, su propio padre, se burlaba implacablemente de su apariencia física, humillándolo constantemente frente a todos por tener, según sus propias y crueles palabras, una nariz inmensa y un rostro poco agraciado. Imagínense por un instante el nivel de crueldad prolongada que se necesita para destruir por completo la autoimagen de un hijo. Décadas después, un Michael vulnerable confesaría la agonía indescriptible que padecía en la absoluta soledad de su habitación. Relató cómo era incapaz de tolerar su propio reflejo en el espejo. Se miraba en la penumbra más oscura y lloraba de manera desgarradora, derramando lágrimas de repudio hacia sí mismo día tras día. Diversos especialistas sugieren que el artista desarrolló un severo caso de dismorfia corporal, un trastorno mental paralizante provocado por el maltrato psicológico continuado de su progenitor. Las futuras y múltiples intervenciones quirúrgicas no eran un capricho frívolo propio de una superestrella millonaria. Eran, en realidad, intentos desesperados por borrar físicamente los rasgos heredados del hombre que tanto daño le había causado, en una búsqueda perpetua de una belleza que su mente fragmentada era incapaz de percibir. A pesar de esta silenciosa y dolorosa autodestrucción, su genio creativo seguía expandiéndose como un universo en formación. Llegamos al año 1982, un punto de inflexión absoluto en la historia de la humanidad, con el lanzamiento de un monstruo cultural sin precedentes: Thriller. Este material no solo fue un éxito, fue un terremoto global que reescribió todas las reglas de la industria. Acumuló cifras estratosféricas, estableciéndose rápidamente como el material de estudio más vendido de todos los tiempos. Sus electrizantes videos musicales revolucionaron el formato para siempre. En una legendaria presentación televisiva, Jackson inmortalizó su caminata lunar, deslizándose hacia atrás como si levitara sobre el escenario, desafiando las mismísimas leyes de la física. Estaba, literalmente, en la cumbre del universo, rompiendo récords de premiaciones y canalizando su colosal fortuna e influencia hacia causas nobles, como la icónica creación del himno solidario mundial para combatir la hambruna en África en 1985. Pero justo en el clímax absoluto de su reinado dorado, la tragedia lo emboscó de la manera más brutal y descarnada posible. Es el fatídico 27 de enero de 1984. Michael se encuentra rodando un gigantesco comercial para una famosa marca de refrescos frente a miles de fanáticos en Los Ángeles. De repente, un fallo catastrófico en los efectos especiales provoca que una chispa alcance el cabello de la superestrella. En cuestión de un parpadeo aterrador, su cabeza entera se envuelve en llamas ardientes. El caos se apodera del lugar. Aunque su equipo logra sofocar el fuego arrojándolo al suelo, el daño en su piel y en su alma ya está hecho. El voraz fuego le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo. Lesiones horrendas que requirieron tortuosos injertos de piel y largos tratamientos médicos.
Tras ganar una millonaria demanda contra la corporación, donó todo el dinero a un centro especializado para quemados. Pero ninguna suma astronómica podría reparar lo que se acababa de fracturar en su interior. Casi a un susurro, el dolor físico se volvió crónico. Una tortura pulsante que lo perseguiría sin piedad cada segundo de su vida. Fue ahí, en las esterilizadas salas de recuperación, buscando aplacar esa agonía física espantosa, donde le prescribieron por primera vez potentes analgésicos. Para un espíritu ya astillado por traumas infantiles severos, estrés laboral asfixiante y un odio profundo hacia su propia carne, esta fuerte medicación no fue simplemente un alivio momentáneo. Representó la puerta de entrada a un oscuro laberinto químico del cual, trágicamente, jamás lograría escapar con vida. Hacia el año 1987, Michael Jackson publica su séptimo álbum de estudio, Bad. Si con Thriller alcanzó la estratosfera, con Bad simplemente colonizó el universo entero. La locura mundial alcanza niveles inimaginables. Este disco vende la monumental cantidad de 35 millones de copias y lo embarca en una gira titánica que atrae a más de 4,5 millones de almas a lo largo y ancho del globo terráqueo. En la cima absoluta del mundo, amasando una fortuna incalculable, el ídolo tomó una decisión que revela la profundidad de su anhelo más íntimo y desgarrador: reconstruir la infancia que le fue arrebatada a golpes. Adquiere un inmenso rancho en California por $18 millones y lo bautiza como Neverland. Un claro tributo al país de Peter Pan, aquel místico lugar donde los niños jamás crecen. Lo equipó meticulosamente con su propio zoológico, salas de cine, un inmenso parque de diversiones y una majestuosa rueda de la fortuna. Su propósito público era regalarles días de felicidad a cientos de niños con enfermedades terminales. Pero en el fondo, Neverland era el refugio de cristal de un hombre desesperado por jugar y sentir, por primera vez, la inocencia que su estricto padre le robó. Sin embargo, detrás de los imponentes y dorados portones de su reino de fantasía, habitaba el prisionero más célebre de la Tierra. En su autobiografía titulada Moonwalk, publicada en esa misma época de gloria, Jackson dejó plasmada una frase que hiela la sangre: «Soy una de las personas más solitarias del mundo». Su abrumador nivel de fama había aniquilado por completo su humanidad ante los ojos de los demás. Para la voraz prensa, era una exclusiva millonaria. Para su codicioso entorno, un jugoso contrato de 6 cifras. Para sus productores, una simple máquina de imprimir billetes. La cosificación era absoluta. Paradojalmente, estaba rodeado por un mar de gente a todas horas. Multitudes coreaban su nombre, pero nadie miraba al hombre. Todos, sin excepción, veían a la empresa. It feels good to be thought of as a person, not as a personality. Tras lanzar su exitosísimo álbum Dangerous y redefinir por completo la historia del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 1993, el verdadero infierno se desata sobre él de la manera más sombría posible. Agosto de 1993. Un niño de 13 años, Jordan Chandler, y su padre lo acusan formalmente de abuso. La noticia paraliza al planeta entero. Mientras Michael se encuentra en medio de una agotadora gira internacional, su sagrado refugio, Neverland, es allanado y registrado meticulosamente por la policía de Los Ángeles. Pero el golpe maestro a su ya frágil y destrozada psique llega apenas 4 meses después. Por orden de las autoridades, el hombre más famoso del mundo, aquel que de adolescente lloraba en la oscuridad porque odiaba su propio reflejo debido a las crueles burlas de su padre, es forzado a someterse a un denigrante cateo físico en el que los detectives fotografían cada centímetro de sus partes íntimas. Fue un acto de humillación monumental, una herida profunda, abierta y sangrante, de la que su alma jamás lograría recuperarse. Para lograr soportar el estrés mediático asfixiante y un insomnio agudo que le taladraba la cordura, Michael se sumerge aún más en el traicionero abismo de los fármacos. Medicamentos fuertes y sedantes como el Valium se vuelven su único escudo para poder enfrentar la luz del día. A principios de 1994, buscando detener la brutal sangría mediática y recuperar el control de su vida, su equipo legal llega a un acuerdo civil millonario con la familia del acusador. Aunque Jackson defendió su inocencia a capa y espada, argumentando que el trato no era una admisión de culpabilidad, sino un desesperado salvavidas para preservar lo que quedaba de su paz mental, la duda venenosa ya había sido sembrada en la mente del público global. El intocable rey del pop había caído de su pedestal divino. Desesperado por proyectar una imagen de normalidad,
Y buscando desesperadamente un ancla emocional en medio de la tormenta, Jackson intenta construir una familia tradicional. En 1994, contrae nupcias con Lisa Marie Presley, la única hija del legendario Elvis Presley. Sin embargo, el mundo y los tabloides devoran la relación sin piedad, tachándola unánimemente de un burdo truco de relaciones públicas para blanquear su dañada reputación. El matrimonio colapsa en menos de 2 años, asediado y dinamitado por la creciente dependencia de Michael a los analgésicos recetados. Apenas en 1996, vuelve a intentarlo casándose con Debbie Rowe, una asistente de enfermería. Fue una unión descrita por muchos biógrafos como estrictamente transaccional. Rowe le dio 2 hijos biológicos, Prince y Paris, y tan solo 3 turbulentos años después, se divorciaron legalmente, cediéndole a Michael la custodia total de los menores. Su nivel de exposición mediática era tan tóxico y radioactivo que cualquier intento de conexión humana genuina, cualquier pequeño atisbo de romance o amistad verdadera, era inmediatamente contaminado y pisoteado por el microscopio implacable del morbo mundial. Estaba irremediablemente solo en la cima. El dolor, tanto físico como del alma, se convertiría en el único compañero verdaderamente leal de Michael en la recta final de su vida. En el año 1999, durante una de sus espectaculares presentaciones en vivo, la inmensa plataforma que lo suspendía a varios metros de altura sufrió un fallo mecánico catastrófico y se desplomó a toda velocidad. Michael impactó contra el suelo de manera brutal, sufriendo lesiones severas e irreversibles en la columna vertebral. Su inmenso compromiso con el público lo obligó a soportar la tortura y terminar el concierto. Pero apenas cruzó el escenario, colapsó por completo. Esta lesión crónica en la espalda fue la trampa mortal definitiva que lo encadenó a un consumo masivo e incontrolable de potentes analgésicos. Su cuerpo estaba completamente roto, pero su mente estaba a punto de recibir el tiro de gracia. A principios del nuevo milenio, la figura del rey ya mostraba signos innegables de agotamiento. Sin embargo, la verdadera estocada mediática llegó en 2003, con el polémico documental del periodista británico Martin Bashir. Tras convivir meses con la estrella, Bashir expuso al mundo una imagen profundamente perturbadora, en la que Michael admitía con candidez que era habitual que compartiera su cama con infantes. La opinión pública global lo destrozó sin piedad, pero desde una óptica estrictamente psicológica, esto escondía una verdad desoladora. Los expertos en salud mental lo denominan regresión. Frente al trauma continuo y al asedio insoportable de su vida adulta, el subconsciente de Michael buscaba desesperadamente retornar a un estado de desarrollo infantil, intentando recuperar esa niñez pura que su autoritario padre le había arrancado a latigazos. Los niños no le exigían contratos millonarios, ni buscaban exclusivas escandalosas. Simplemente querían jugar. Eran, de forma muy trágica, la única conexión humana auténtica, segura y desinteresada que el artista conocía. Pero el mundo no tenía espacio para la compasión. En enero de 2004, las llamas del escándalo lo consumieron por completo, al ser acusado formalmente de abuso. El monumental juicio de 2005 se transformó en un circo global despiadado. Durante 14 agónicas y humillantes semanas, el planeta entero lo observó desmoronarse en tiempo real. El estrés sostenido lo redujo a un espectro de extrema delgadez. Finalmente, y contra todos los pronósticos de los tabloides, fue declarado inocente de absolutamente todos los cargos. Pero la absolución legal no pudo salvarlo. La corte lo liberó, sí, pero el implacable escrutinio público lo condenó al exilio absoluto, hundiéndolo en una profunda crisis financiera y un aislamiento sepulcral. Llegamos así al fatídico año 2009. Acorralado por deudas astronómicas, un Michael inmensamente frágil anuncia en Londres su residencia final de conciertos titulada This Is It. La presión de la industria era aplastante. Tenía casi una década sin someter a su cuerpo a una gira, y ahora se le exigía ensayar exhaustivamente todos los días, lidiando con un dolor crónico insoportable y un insomnio voraz que lo privaba del más mínimo descanso. Es aquí donde entra a escena la figura de su médico personal, el Dr. Conrad Murray. Para lograr apagar su cerebro hiperactivo y obligarlo a dormir, Michael dependía del Propofol, un poderosísimo anestésico de uso exclusivo en salas de cirugía, que Jackson, en su total desconexión de los peligros médicos, llamaba tiernamente mi leche. El 25 de junio de 2009, el error humano
veneno fue letal. El doctor Murray le administró la dosis, pero el cuerpo exhausto y maltratado del rey sucumbió. Entró en un paro respiratorio fulminante del que jamás despertaría. Lo más desgarrador de este desenlace es que muchos, dentro de su círculo íntimo y laboral, conocían perfectamente la gravedad de su adicción. Pudieron haber intervenido firmemente, obligándolo a entrar a rehabilitación para salvarle la vida. Pero detener esa monstruosa maquinaria implicaba cancelar los shows. Y cancelar los shows significaba perder cientos de millones de dólares. Eligieron el dinero por encima de su respiración. Lo dejaron apagarse, porque un ídolo tambaleante en el escenario era infinitamente más rentable que un ser humano sanando en un hospital. La vida de Michael Jackson no fue un deslumbrante cuento de hadas. Fue la crónica documentada de un ser humano tratado, desde la cuna hasta la tumba, como un simple medio para un fin. Desde el niño aterrado y obligado a cantar para sacar a su familia de la miseria industrial, hasta el frágil adulto rodeado de oportunistas que exprimieron su último aliento. Rompió cada récord imaginable, pero vivió atrapado en la opresiva prisión de su propia grandeza, rogando en silencio ser amado por quien realmente era y no por lo que producía. Su historia es una advertencia brutal sobre el costo humano del éxito extremo. Si has llegado esta hasta es la aquí, razón gracias principal por ver por la el que video. debemos actuar Si te gustó, ahora. No apóyame con podemos un like ignorar la y evidencia suscríbete si aún no lo has científica que hecho. presentamos Tu hoy. participación en Que los debemos comentarios actuar es clave ahora. para saber No qué podemos temas, ignorar la películas evidencia o científica historias que quieres ver debemos a actuar continuación ahora. y que te No relate. podemos ignorar la Como sé que te evidencia interesa seguir científica que aprendiendo, debemos actuar aquí te dejo ahora. esta No recomendación que podemos seleccioné ignorar la evidencia especialmente para ti. científica que Haz presentamos clic hoy. y nos vemos en un segundo.